Estamos con Luciano Blanco, que es el Director gestor de Escalavera en Losar de la Vera. Cuéntanos, Luciano, ¿en qué va a consistir este curso? Bueno, mira, es una escuela de aprendizaje laboral, como usted ha dicho, se llama Montevera. Es la entidad promotora que se llama Ayuntamiento de Losar de la Vera, pero lo conforman 4 municipios: Madrigal de Vera, Villanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera y Losar de la Vera. La entidad promotora está aquí, de Losar. ¿En qué consisten los cursos? Es un curso forestal con 2 especialidades. Una de ellas es actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, y la segunda sería repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas. Trata de una primera etapa formativa inicial de 3 meses que empieza hoy, día 30 de diciembre, y acaba el 29 de marzo, y la segunda etapa sería una etapa de formación, un contrato de formación con alternancia de trabajo de 9 meses siguientes. Muy bien, ¿y son cuántos alumnos? Son 12 alumnos y vamos a intentar que sea un curso muy dinámico, que aprendan y que seamos capaces de ofrecerles en el futuro un puesto de trabajo. O sea que en definitiva se trata de que aprendan un oficio, una profesión. Y puedan desarrollarlo luego aquí en la comarca o donde les parezca bien, ¿no? Sí. Supongo que habrá alumnos de los pueblos que participan, ¿no? Efectivamente, los 12 alumnos, estamos hablando que son 3 alumnos por cada municipio. 3 por 4, 12. Muy bien. Y hay hombres y mujeres en esto, entre ellos. Hay un reparto, bueno, yo creo que son 3 chicas y 9 chicos los que conforman el alumnado. Y a ver, explícanos, una vez que empecéis el curso y ya vayan queriendo una cierta formación, ¿se harán trabajos que soliciten los ayuntamientos? Efectivamente, se van a desarrollar unidades de obra en los 4 municipios, que son Losar, en Jarandilla, en Villanueva y en Madrigal. Y vamos a intentar que se desarrolle un trabajo de limpieza, sobre todo de caminos, limpieza de cunetas. Vamos a preparar un poco de limpiar esos caminos que acceden a la sierra, que muchas veces están un poquito abandonados, y vamos a intentar limpiarlos y dejarlos bonitos. Pues muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a este taller en el que vais a pasar prácticamente no, vais a pasar un año casi entero, primero como alumnos haciendo la parte más de formación teórica y luego ya trabajando la parte práctica, que os va a permitir tener durante la fase de formación una beca de ayuda a transporte y que os permita superar esa primera etapa, y luego ya durante la fase laboral en la que estaréis haciendo las prácticas, trabajando, cobrando ya un salario, cotizando a la seguridad social, cotizando al desempleo, y que os permitirá finalizar con un certificado de profesionalidad que os habilita para poder trabajar en temas forestales. Y como siempre que hablamos de formación, lo que los sindicatos llaman la empleabilidad, espero que al final los conocimientos y la titulación con la que vais a salir de este taller os permitan acceder con mayores posibilidades al mercado de trabajo, porque en esta zona en la que tenemos kilómetros cuadrados de sierra para dar y tomar, la verdad que trabajo de forestal siempre hay. Entonces, repito, bienvenidos, que aprovechéis el curso y que terminéis con éxito todo lo que estáis, que no tengamos el índice de abandonos, a ser posible, sea 0, y que todos los que estáis aquí hoy estemos aquí el último día de curso para haceros la entrega de diplomas y que no hayamos tenido ninguna baja. Mucha suerte, mucho ánimo y ya por ello. Y os dejo con mis compañeros alcaldes, que si quieren decir algo, tiene la palabra Dani, Fermín. Estamos aquí compartiendo taller y vamos a compartir un montón de meses juntos, 4 pueblos, porque no ha venido Urbano, que no podía, de Madrigal, pero entre los 4 pueblos hemos constituido un grupo de 12 personas, a los que deseo la mejor suerte del mundo y mucho ánimo para tirar adelante. Así que cuando veáis. Yo le iba a decir lo que acabo de decir, desearos suerte, que estéis contentos, que estéis a gusto.
Sabéis que podéis contar con las 4 alcaldías, los 4 ayuntamientos para cubrir las necesidades y a los que impartís el curso, por supuesto, lo mismo, que vamos a estar disponibles para todos y que, bueno, es un buen ejemplo por parte de los consistorios el ponernos de acuerdo para sacar esto adelante, porque la idea de esto siempre es que salgáis beneficiados, como bien ha dicho Antonio, por la formación y por la empleabilidad que se supone que debe haber con posterioridad. Y lo dicho, que vaya todo bien, que estéis contentos y que todo esto tenga el mejor fin para todos. Muchas gracias. No es repetir lo mismo, no vamos a repetir lo mismo. Yo lo que sí que añadiría era que aprovechéis este curso porque no lo veíais desde el punto de vista de sentaros ahí, esperar el año, coger ese dinero que van a dar y irnos luego a la calle. No. Este curso se hace desde los ayuntamientos precisamente para eso, para que tenga un retorno. Para que tenga un retorno y ese retorno es que os quedéis en vuestro pueblo, porque no tengáis que ir a buscar ese trabajo que tanto falta nos hace muchas veces a otro sitio. Y con estos cursos lo que se pretende es eso, que busquéis ese retorno para poder seguir trabajando en nuestro pueblo, que es lo que queremos tanto los alcaldes como vosotros. Por eso os digo que aprovechéis este curso, que no vengáis a sentaros y a pasar el día y vámonos, no, que aprovechéis el curso para que cuando salgáis de este curso del año tengáis una experiencia, esa experiencia os dé derecho y podéis utilizar ese trabajo que habéis desarrollado aquí en otro sitio. Nada más, desearos que lo paséis todo lo mejor posible, que os vayáis contentos cuando salgáis y que para cualquier cosa que nos vaya a tener a los alcaldes para apoyarlos, porque realmente es lo que precisamos nosotros, que la gente se nos quede en los municipios donde estamos, para evitar esta despoblación que tanto daño nos hace. Nada más, muchas gracias y que os vaya bien. Muchas gracias. La teoría, como ir a los diferentes pueblos a instalar las unidades de obra. Me pondremos tanto con ustedes como con el encargado del ayuntamiento. ¿Vale? Vengo de aquí de los Alejos, de ahí al lado, por lo tanto, algo me conozco también de aquí de la zona. ¿Vale? Y nada, iremos a hablar. Yo soy Marisol. Soy coordinadora de formación, me encargo de coordinar la formación, dar las competencias y gestionar las visitas formativas. Y nada, daros las gracias y dar la bienvenida a todos. Bueno, Soy de Navalmoral, soy de la zona, o sea que será la Marisol. Entonces, estamos todos en casa. Yo soy Luciano Blanco, soy el director de la Escuela Taller y vengo de Castellar, de la Bueno, es mi primer curso, me han dado la oportunidad, yo vengo del mundo privado, soy asesor contable fiscal y les voy a llevar a todo lo posible, ¿sabes? Voy a intentar justificar el gasto, ¿sabes? Hacerlo muy bien, como habéis bien dicho, estos 12 chicos se quedarán en la zona por lo que tenemos es que la gente se va siempre a Madrid y eso es claro. Y aquí yo creo que la oportunidad que tienen ahí, como encima van a cobrar, van a aprender y luego el compañero les va a enseñar las unidades de obra y van a poder trabajar, es muy importante. ¿De qué quita, dice? Del lado. Me puede interesar. A mí también. Al lado. Ay, Dios.